Y esos son los histogramas de cada una de las bandas. Y ahora vamos a ver cómo se analiza un histograma y después vamos a pasar ya al tratamiento que se le puede realizar a cada una de las bandas. De los tratamientos que existen, nosotros tenemos tratamientos de tipo geométrico, que es el que hicimos en la clase pasada, que es la georreferenciación, uno de ellos. Otro tratamiento geométrico tiene que ver con la ortorrectificación, que nosotros no lo vemos en la práctica. Pero yo les dije en la clase pasada que la ortorrectificación es la corrección mediante la georreferenciación más la corrección por desplazamiento de relieve. Eso es una ortorrectificación. Después tenemos tratamientos de tipo de corrección de valores de radiancia, por ejemplo, a partir de corrección atmosférica, que se aplica a cada una de las bandas. Ya les voy a mostrar cómo se puede hacer eso. Y después tenemos lo que se denominan mejoras, ¿sí? Mejoras individuales para cada una de las bandas. Y eso se va a realizar con el módulo Stretch, ¿sí? Que aunque suene la palabra estrecho, en realidad en inglés significa estirar. Y es un procedimiento estadístico, ¿sí? Bien, ya vamos a llegar a eso. Ahora bien, les voy a compartir de nuevo el Idrisi. A ver si me deja. Ahí está. Uno dirá, bueno, fíjense, la guía nos decía que vamos al icono, fíjense acá en la barra de tarea, más o menos a la mitad, hay un dibujito de un diagrama de barra, de un gráfico de barra. Hago clic ahí y me dice histo, que es image histogram, que es un histograma de imagen. Si no quiero entrar ahí, puedo ir a display, y acá aparece también histo, ¿sí? Y puedo ingresar ahí, creo que... bueno, acá también en Image Processing, si no me acuerdo, si mal no recuerdo, también aparece Histo, acá en His Analysis. His Analysis Database Query también aparece Histo, es todo lo mismo, son varias formas de entrar al mismo procedimiento, ¿no? Y acá me pregunta qué tipo de, qué es lo que yo quiero ver, si quiero ver una imagen, un grupo de imagen, un grupo de firmas espectrales. Dejo por defecto imagen, y acá voy a tocar los tres puntitos, y cargo, por ejemplo, B2, la banda 2. Acá me pregunta si quiero ver gráfico o numérico, ya lo voy a mostrar. Vamos a dejar el gráfico, ¿sí? Y le vamos a dar OK. Esto es un histograma de una imagen. Fíjense que arriba me da un resumen, en esta parte en azul, de los parámetros estadísticos de esa imagen. Por ejemplo, ¿cuál es el ancho de clase? En el caso de la banda de Landsat 8, estamos hablando de un satélite que tiene 12 bits de resolución radiométrica. Y para comercializar se lo lleva a 16 bits. O sea que estamos hablando de que son imágenes que tienen un rango dinámico. O sea, el rango dinámico sería esto. Todos los valores de niveles digitales que puede tomar cada uno de los píxeles que integran esa imagen. Una imagen de 8 bits solamente puede tomar un valor de entre 256 niveles digitales posibles. O sea, un valor de 0 a 255. ¿Sí? Mientras que una imagen de 16 bits puede tomar 2 a la 16 valores posibles. O sea, 65.360 valores posibles. O sea, tiene más de 65.000 valores posibles. O sea, son un montón de datos. Bueno, todos esos valores que están contenidos en la imagen van a constituir ese rango dinámico, o sea, los valores en los cuales se encuentran los píxeles. Y acá está establecido entre el mínimo y el máximo, o sea, esta imagen tiene un mínimo de 7.300 y un máximo de 46.600 y pico. ¿De acuerdo? O sea, píxeles con valores menores a 7.300 no los tiene, y píxeles con mayores a 46.000 y pico tampoco los tiene. O sea, no tiene píxeles con valores de 50.000.
Los valores que se acerquen a 65.000 van a ser blancos y los que se acerquen a 0 van a ser negros, obviamente. Ahora bien, cuando yo veo acá, si yo tengo que representar en un gráfico de barra 65.000 valores posibles, obviamente que es imposible. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Agrupar. El programa va a agrupar, cada barra va a estar conformada por grupos de 393 y chirolita de píxeles, de niveles digitales. Y acá me dan los datos estadísticos. El valor de la media, 9.133. Fíjense que la media anda por acá. Tenemos un mínimo actual de 7.300 y un máximo actual de 46.000. O sea, la media está más cerca del valor mínimo, ¿sí? Si el valor mínimo, en 0 la imagen se ve negro, y en 65.000 la imagen se ve blanca, y el valor de la media está más cerca de 0 que del otro valor, es obviamente y es lógico pensar de que la imagen se tiene que ver en tonos oscuros. Entonces, cuando el profesor en el examen final les dé un diagrama de un histograma de este tipo, donde la barra y el pico están tendientes hacia la izquierda, el profesor lo primero que les pregunta en el examen final es: ¿me explica este diagrama o este histograma de una banda? Por ejemplo, el histograma de la banda 2, o de una banda del visible, por ejemplo. Por lo general, todas las bandas visibles tienen un histograma similar. Y ustedes lo que tienen que empezar a ver son estas cosas. Por ejemplo, tiene un desvío estándar de 1000. Para 65.000 es un desvío estándar muy bajo. Ya después lo vamos a comparar con una banda de infrarrojo, por ejemplo. ¿Qué significa? Que los valores, la mayor cantidad de valores concentrados en la imagen, están muy próximos al valor de la media. O sea, no es un histograma platicúrtico, sino que es leptocúrtico, tiene una formita de lengua, más bien angosto. Cuando nosotros hablamos de una imagen satelital, ¿sí? Al decir que los valores de dispersión están en torno a la media, significa que es una imagen que tiene poco contraste, o sea, tiene poco contenido de información. En las imágenes satelitales, cuanto mayor varianza tengamos, mayor cantidad de información va a aportar esa imagen. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo tengo que buscar una imagen o una banda que me aporte mayor cantidad de información, voy a buscar alguna que tenga mayor varianza o mayor desvío estándar, ¿de acuerdo? Porque son las medidas de tendencia central, de cuánto nos alejamos de la media. Obviamente, si tomamos el concepto de entropía, que eso lo ven ustedes en química orgánica, química biológica, la entropía es el nivel de desorden, ¿sí? Una imagen con muy poco desorden, con el desorden mínimo, o sea, la entropía mínima, va a ser una barra solamente. ¿Por qué? Porque todos los píxeles tendrían el mismo nivel digital, ¿sí? O sea, la imagen se va a ver de un solo color. Esa es la entropía mínima. ¿Y cuál es la varianza? Y la varianza no tiene prácticamente, porque todos los valores coinciden con la media. Ahora, si yo hago una línea horizontal donde todas las barritas van a tener la misma frecuencia, ¿qué significa? Que voy a tener la entropía máxima, el mayor nivel de desorden, donde voy a tener el valor de desvío estándar mayor, porque los valores van a estar uniformemente distribuidos en todo el rango dinámico. Por lo tanto, voy a lograr una imagen con la máxima, con el máximo contraste posible. Por el contrario, la que tiene una entropía más baja es una imagen de un solo color, de un solo tono. ¿De acuerdo? Entonces, bien, esto es nuestro histograma de una banda del visible. Ahora voy a abrir un histograma, por ejemplo, de la banda 5, que es una banda del infrarrojo cercano, y les voy a mostrar. ¿Sí? Fíjense que acá el histograma está un poco más amplio, tiene otra definición, y vamos a ver en los parámetros. Fíjense que acá tengo un desvío estándar
que es de un poco más del doble, ¿sí? Acá en la banda 2 tenía uno de un valor de 1000 y acá tengo casi 2160 aproximadamente, o sea, tenemos un mayor desvío estándar. Y fíjese, el valor de la media se va ya a 14.000, o sea, no está cercano a los 9.000 como en el anterior, o sea, se va un poco más a la derecha, un poquito más. Y vamos a ver si, analizando el histograma, la imagen también se ve de la misma manera. Entonces voy a abrir la banda 5 para ver cómo se ve esa imagen en comparación con la banda 2. Obviamente se ve mucho más claro, se ven más elementos. Fíjense que puedo diferenciar mejor los cuerpos de agua. Ahí se ven, fíjense cómo se ven los cuerpos de agua con mucho contraste. A eso me refiero. En cambio, en la otra imagen voy a ese cuerpo de agua que es el campo alegre y prácticamente no lo puedo diferenciar, ¿sí? Entonces, cómo se ve en una imagen, cómo se ve en esas imágenes, ya se puede empezar a predecir o a interpretar a partir de simplemente de analizar el comportamiento de sus histogramas, ¿sí? ¿Cómo es el histograma? ¿Cómo lo analizamos? Ya empezamos a ver algunos datos. Si, obviamente, si esta forma está más hacia la derecha, obviamente la imagen se va a ver más clara, más cercano a blanco. A eso me refiero. Cuando uno analiza un histograma, también tenemos que tomar en cuenta los ejes. Es lo primero que tenemos que mirar. En el eje de las ordenadas, de las Y, tenemos en todos los diagramas estadísticos, en todos los gráficos de histograma, en las ordenadas se grafican la frecuencia de los datos o de la variable. O sea, ¿qué es la frecuencia? ¿Cuántas veces se repite un valor de la variable determinada? En este caso, la variable va a ser niveles digitales. Y lo que se va a representar acá abajo son cada uno de los niveles digitales que pueden tener los píxeles que están presentes en la imagen. Por lo tanto, la barra me va a indicar la cantidad de píxeles que tienen ese nivel digital. Dicho de otra manera, me va a indicar la cantidad de píxeles que tienen el mismo color, básicamente. ¿Sí? Perfecto. Entonces, esa pregunta es una pregunta que se toma habitualmente en el examen final. ¿Qué es un histograma de una imagen? Y ustedes lo que tienen que decir es que un histograma de una imagen es una forma de representar la imagen, ¿sí? Es una representación de la imagen donde yo analizo la distribución de los datos en función de dos cosas. Uno, los niveles digitales y la frecuencia. Ahora bien, esa representación me permite ver la cantidad de datos que yo tengo, pero no la distribución espacial. ¿Qué es la distribución espacial de los datos? O sea, ¿dónde está ubicado cada píxel? ¿Eso se puede ver en un histograma? No. La distribución espacial de los píxeles se va a ver solamente en la imagen, cuando yo vea la imagen, ¿de acuerdo? Eso es un histograma. Y después pueden explicar en el histograma qué es lo que se puede llegar a observar o qué puedo interpretar yo de la imagen a partir de un histograma, ¿sí? Eso es muy sencillo de hacer, pero muchos se van a complicar cuando tienen que hacerlo o tienen que explicarlo en un examen final. O sea, les dicen, no, es demasiado sencillo, no lo repaso, no lo veo, después le preguntan en el examen final y resulta de que no lo tenían tan firme, ¿no? Aunque con los conceptos de estadística esto lo tenían que sacar muy bien y rápidamente. Voy a cerrar el histograma de la banda 5, vamos a seguir con la banda 2 y vamos a empezar a ver algunas cuestiones. En la guía de trabajo práctico, una de las primeras cosas que se hacen primero es comparar los histogramas y empezar a analizar. Segundo, una vez que analizamos los histogramas, ¿sí?, vamos a aplicar una de las mejoras. Y vamos a ver qué son estas mejoras, ¿sí? Para la presentación de este práctico, lo que van a tener que hacer es
comparar la banda 2 y la banda 5, o sea, van a hacer la captura de pantalla de la imagen abierta así en escala de grises, con el histograma al lado, y lo van a pegar en una hojita de Word, ¿sí? Ponen el histograma y la imagen de la banda 5, lo pegan en la hojita de Word, y luego van a hacer, con sus palabras, en un texto, en un parrafito, van a hacer la descripción de ambas imágenes y cuál es la diferencia en los histogramas y en lo que se observa en la imagen. Eso van a ir haciendo también en ese práctico. Y después van a hacer la comparación. Ustedes elijan una banda, ¿sí? Cualquiera, y van a hacer la comparación de la banda original, de cómo se ve la imagen original con su histograma, y cómo son las imágenes mejoradas con sus respectivos histogramas. ¿De acuerdo? Bien. El Idrisi para estas cosas es bastante intuitivo, entonces lo que vamos a hacer es, fíjense, de todas las pestañas que tenemos arriba, vamos a ingresar en Image Processing, por ejemplo. Fíjense que acá en Image Processing tenemos restauración, la primera opción. En restauración teníamos resample, que es lo que usamos la clase pasada, o sea, es la generación de una georreferenciación. Y acá aparece, por ejemplo, Atmos, que es una corrección atmosférica. Ahora, antes de terminar la clase, les voy a mostrar cómo se hace. Luego tenemos la sección de Enhancement, que en inglés significa mejoramiento, y tenemos Stretch, Composite, Filter y Pan Sharpen. Stretch es para hacer los estiramientos de histograma. Composite es para crear una composición color, ¿de acuerdo? Filters es para aplicar algún filtro para mejorar la distribución, por ejemplo. Y Pan Sharpen es una técnica que se utiliza para mejorar la resolución espacial de una imagen. Eso lo vamos a ver la clase que viene. Después tenemos transformación, que esto lo vamos a ver más adelante, que es PCA, que significa Principal Component Analysis en inglés, y en castellano es análisis por componentes principales. Fíjense que eso también es un procedimiento estadístico. No es demasiado. Color Space, que es transformación de color, que lo vamos a ver nosotros también. Vamos a ver Dex Index, que son los índices de vegetación. Ahora vamos a entrar en Enhancement Stretch, que es el estiramiento. Y fíjense acá, cuando aparece este cuadro de diálogo, vamos a ver que tenemos tres tipos de stretch, que son lineal, que son el histograma ecualizado, y lineal con puntos de saturación. Ya les voy a mostrar en un ratito. Voy a ver si lo encuentro acá. Un segundito. Bueno, ya les sigo buscando acá. Quería ver si tenía la teoría a mano, pero no la tengo. Bien, cuando hablamos del stretch lineal, ¿qué significa? Fíjense, si esto es, ¿sí?, nuestro histograma, lo que se hace es, vamos a segmentar este histograma, vamos a seleccionar una porción del histograma y se va a utilizar una función matemática lineal. ¿Qué significa? Que vamos a llevar, es como cortar una porción del histograma y luego estirar esa porcioncita y llevarla a todo el rango dinámico. O sea, que por ejemplo, si yo corto acá, este valor lo voy a llevar al límite máximo. Y si corto acá, este valor lo voy a llevar al límite mínimo. Y todos los demás valores que están en las barras se van a ir ubicando de manera proporcional porque estamos utilizando una función lineal. Entonces va a ser una redistribución proporcional para ubicar los niveles digitales que tenemos en todo el rango dinámico. Y ustedes me dirán, ¿y qué pasa con los valores que están fuera de
los que nosotros seleccionamos, o sea, todos los que quedan de un lado y los que quedan del otro. Bueno, esos valores se vuelven valores de no información. O sea, se van a transformar o en fondo de imagen. O sea, hay dos opciones. Que los valores que están antes se vuelvan 0 y los que están después se vuelvan 65.536, que es el valor del color blanco. O sea, los valores se vuelvan o negros o blancos, o que todos se vuelvan negros o que todos se vuelvan blancos. Eso lo vamos a ver ahora enseguida. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las opciones. Esa es la opción lineal. Después tenemos lineal con punto de saturación. En la opción lineal, la persona que está haciendo la mejora es quien va a seleccionar el valor mínimo y el máximo. O sea, nosotros tenemos que definir cuál es el límite y el máximo. Ese valor de mínimo y máximo que uno le da está eliminando un montón de información que se la pueden considerar como ruido. O sea, que disminuye disminuye el contraste en la imagen, básicamente. ¿Sí? Entonces, esto que estamos generando nosotros se llama un enmascaramiento o también denominado overflow, que es eliminar una cierta cantidad de información o de datos de una imagen para realzar lo que nos interesa. ¿Sí? El histograma de stretch lineal, uno tiene que especificar el valor mínimo y el máximo. Mientras que en el lineal con punto de saturación, el histograma de saturación lo que hace es que nosotros, como operadores, vamos a definir cuál es la proporción o porcentaje de corte de cola. Por ejemplo, si yo le digo un 10%, ¿qué hace el programa? Va a quitar un 5% del rango dinámico de cada extremo. ¿Cuál es el problema? Y que bueno, si ocurre como en este caso, que yo tengo un histograma que está muy hacia la izquierda, quitar un 5% de la izquierda puede que elimine demasiada información. Y un 5% de la derecha puede que no saque nada. ¿Por qué? Y porque hay muy pocos niveles digitales hacia la derecha. Entonces, esa mejora igual se la puede aplicar, pero se usa más que nada cuando tenemos histogramas que son más bien de distribución uniforme, ¿sí? Son simétricos, básicamente. Y por último tenemos el histograma ecualizado, que el histograma ecualizado no utiliza una función lineal para hacer la mejora, sino que utiliza esto. Vamos a ver acá. Yo lo que hice es mostrar acá el histograma acumulado. ¿Se acuerdan de la tabla de datos que ustedes tenían frecuencia y frecuencia acumulada? Que por ejemplo el primer valor corresponde al de la frecuencia de la clase 1. El segundo valor corresponde a la frecuencia de la clase 2 más la clase 1. Y así sucesivamente. Entonces, la curva que le va a dar es una curva sigmoidal, ¿sí? Que básicamente si yo hago la derivada primera de esta curva, voy a obtener la función del histograma inicial, ¿sí? Entonces, el punto de inflexión de esta curva va a coincidir con el valor de la media, ¿sí? Y la concavidad va a depender de la forma, si baja, si son crecientes o si son decrecientes en la imagen. Entonces se usa esa función matemática para mejorar. Hay muchas otras funciones, ¿no? Se puede utilizar una función matemática que puede ser logarítmica, puede ser cuadrática, puede ser cúbica, que puede ser, etcétera. Son un montón de fórmulas matemáticas. Bueno, este programa no las tiene, pero hay otros programas que sí las tienen. El profe sí se las da en teoría, pero yo lo que les quiero indicar es que la mejora o el realce va a depender de la pendiente de la función matemática que yo estoy usando. Cuanto más inclinada esté la pendiente, ¿sí? Por ejemplo, si la pendiente es así, la mejora va a ser, no va a ser mucho. Si es 45 grados, es proporcional. Y si es de mayor de 45 grados, va a ser un realce más fuerte. Entonces, si uno analiza esta función sigmoidal, que es la que se utiliza en el histograma ecualizado, ¿cuáles van a ser los niveles digitales que se van a realzar mucho? Y bueno, van a ser los que están cerca del punto de inflexión.
Porque justo en el punto de inflexión, fíjense que la tangente al punto me da prácticamente 90 grados, o sea, es la máxima, el máximo realce. Y todo lo que está cerca del punto de inflexión van a tener el mayor realce. Y todo lo demás, y lo hace prácticamente desaparecer. Entonces, acá veamos, esto es el histograma normal. Jueguen un poco con esto, ¿no? Y vamos a empezar a ver, fíjense, bueno, ¿cómo sé yo cuáles van a ser los valores mínimos máximos que voy a utilizar? Fíjense, si yo llevo la barrita con el cursor acá y lo dejo apoyado nada más sin apretar nada, me aparece cuál es el rango de esa clase. Dice 7.700 a 22.000. Entonces puedo usar como mínimo 7.000. Y me pongo por acá y me dice 12.000 a 18.000. Puedo utilizar 18.000. Entonces puedo usar 17.000 a 18.000. O sea, acá simplemente tildo cada una de las casillas. Donde dice Input Image voy a cargar banda 2. Y de salida voy a poner B2-stretch linear. Y acá tengo que especificar cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo. O sea, el valor mínimo dijimos 7.000, 7.700 y de valor máximo 18.000. Y fíjense acá, en los parámetros de salida me pregunta si quiero en byte, en enteros reales, yo lo voy a dejar como está. Y lo que sí acá me va a generar una imagen nueva, pero en 8 bits, de 0 a 255. Yo le digo que sí, le doy OK. Y ahí va a empezar a procesar, ¿sí? Y vamos a ver. Fíjense, esta es la banda 2 original, bien oscura. Y esta es la banda 2 con un stretch realizado por máximo mínimo. Obviamente, si yo quiero hacer un realce más drástico, ¿qué puedo hacer? Y bueno, voy a cambiar los mínimos y máximos. Por ejemplo, acá puedo poner 9.000 y acá puedo poner 12.000. Le doy OK y voy a cambiar. Fíjense que el contraste es mayor todavía, ¿sí? Entonces, cuando yo más limite esa zona, obviamente, en esta tengo un realce de contraste muy fuerte, pero ¿qué pasó? Perdí mucha información. O sea, todo depende de para qué necesitan la imagen o qué es lo que quieren ver en la imagen, porque se puede perder demasiada información, ¿sí? Entonces yo acá voy a volver a poner 7.700 y acá voy a volver a poner 18.000, ¿sí? Porque esa me parece un buen valor para esa imagen, ¿sí? Ahora bien, voy a aplicar otra mejora. La mejora lineal con saturación. Fíjense que acá dice, si bien está en inglés, dice Input Image Parameters, que ingrese el parámetro de la imagen, y abajo me dice porcentaje de saturación que se va a aplicar en la escala para cada uno de ellos. Y acá, por defecto, pone el 1%. De nombre de salida, banda 2, stretch, y acá voy a poner saturación, y voy a probar con el 5%. Y acá pongo saturación 5 y abajo pongo 5%. ¿Sí? Y doy OK. Fíjense cómo se ve la imagen. Ahora, acá le voy a poner saturación 10. Y acá le voy a poner 10 también. Y fíjense cómo se ve la imagen. Mayor porcentaje de saturación, ¿sí? Mayor contraste, pero se pierde mucha más información. Y ahora voy a probar de bajar el porcentaje de saturación. Voy a poner un 2. Y acá le pongo un 2. Le doy OK. Y fíjense que con un 2% de saturación ya ha mejorado sustancialmente y no se pierde tanta información. ¿Cómo se va mejorando la banda? ¿Sí? Bien, y ahora me resta mostrarle el histograma ecualizado. Acá le voy a poner stretch EQ de ecualización. Y le voy a dar OK.
van a ver que acá no me pide que ingrese parámetros. ¿Por qué? Porque ya lo hace automáticamente con la función de histograma acumulado. Y fíjense que tiene un realce de contraste muy fuerte, ¿sí? Pero es homogéneo, básicamente, y se realzan los mayores niveles digitales. Y se pierde mucha información, pero el realce es muy alto. Ahora bien, cuando yo hago o aplico una de estas mejoras unibanda a cada banda, ¿qué es lo que ocurre? Los niveles digitales se van a reorganizar en el rango dinámico y van a tomar un nuevo valor de nivel digital. Por lo tanto, las imágenes resultantes no sirven para procesamientos de imágenes satelitales posteriores. Y uno dice, pero si no sirven para procesamiento de imágenes posteriores, ¿para qué sirven? Obviamente sirven para interpretación visual. O sea, si yo estoy buscando algún elemento para hacer interpretación, por ejemplo, fíjense, obviamente si yo quiero separar acá lo que es pastizal de bosque, se ve claramente, y les voy a mostrar, se ve claramente la línea en lo que es esta zona oscura de esta zona más clara. Si yo lo veo en la imagen original, ya les muestro la misma zona, ¿sí? Esta es la zona, ahí está, cercana al Campo Alegre de Santa Fina. Esta es la curva, fíjense, con la misma resolución, y ahí está. Miren acá cómo se ve en la derecha, toda esta zona se ve claramente, la zona con pastizales, y acá en la de la izquierda no se ve nada, se ve prácticamente el mismo color. Entonces, para algunas cuestiones, para interpretación visual, siempre me conviene hacer imágenes con mejoras unibanda. Obviamente, estas mejoras unibandas después ya no las puedo usar en otra cosa. Y tenemos que tener en cuenta algo. Cuando nosotros estamos eliminando parte del histograma, corremos el riesgo de eliminar información que puede ser útil, o sea, datos que pueden ser útiles. No todos los datos que están en los extremos del histograma son ruido. O sea, ¿a qué se le llama ruido? A la interferencia atmosférica, por ejemplo. Entonces, cuando tenemos interferencia atmosférica, ¿de qué tipo? Y dispersión, por ejemplo, puede ser de tipo Rayleigh, de tipo Mie, que afectan a diferentes longitudes de onda. Entonces, esas interferencias generan ruido. Pero nosotros podemos tener algunas coberturas. Por ejemplo, estamos viendo ahí una zona de selva y resulta que hay un apeadero de un aserradero donde tenemos un tinglado inmenso y el techo del tinglado genera una reflexión completamente diferente a todas las otras coberturas. Y a lo mejor ese tinglado inmenso entra en 6 píxeles de la imagen. Y tenemos 6 píxeles con un nivel digital completamente diferente al resto de la imagen. Si nosotros aplicamos un stretch, esos niveles digitales desaparecen. Y va a desaparecer visualmente y no lo voy a poder reconocer después. Entonces, corro ese riesgo. Entonces, cuando yo aplico este tipo de mejoras, tengo que saber exactamente para qué estoy haciendo esta mejora. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes para este práctico? Bueno, van a armar esa hojita de Word donde van a abrir banda 2, banda 5, ¿sí? Van a comparar las imágenes con los histogramas y van a hacer un párrafo describiendo qué es lo que ustedes ven. Luego van a elegir una banda, cualquiera, menos la 8, o sea, de la 2 a la 7, y van a aplicar las mejoras. El stretch lineal, el stretch ecualizado y el stretch de saturación. Trabajen con 2 tipos de saturación por lo menos. Ya eso va a estar en el práctico. Puede ser 2% y 5%, o 5 y 10%, y lo van a poner con sus histogramas y van a hacer un análisis. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Cómo mejoró el histograma? ¿De acuerdo? Eso es lo que van a tener que presentar en el práctico. Bien, yo ahora les voy a mostrar dentro de las mejoras unibandas, ¿sí? Acá les voy a mostrar en Enhancement, bueno,
vamos a ver, les voy a mostrar lo que es Atmos, que es la corrección atmosférica. Lamentablemente, tengo que cargarles también, ya voy a ver si les consigo todos los parámetros para que puedan hacer esto. Cuando uno descarga una imagen satelital puede descargar todas las bandas, pero por ejemplo el INPE les permite descargar un archivo que se llama metadato, donde está toda la información de las efemérides del satélite. ¿Y esto para qué sirve? Y para hacer las correcciones atmosféricas. Entonces, yo puedo cargar acá, por ejemplo, fíjense, tiene varios métodos. El método del modelo de reflexión aparente, el método de saturación por objeto oscuro, el método de costo, es un método de, un método de coseno, y el modelo full, digamos que el modelo completo. ¿Y para qué necesita esto? Y acá necesitan parámetros como por ejemplo el año, el mes, el día y la hora GTM, o sea, es la hora universal coordinada, se llama así. Acá dice wavelength of band center, o sea, en micrones, que es la longitud de onda para el centro de la banda, o sea, acá va la longitud de onda. DN Hayes, que es un número de nivel digital que tienen ahí, que eso también está en el metadato. Acá se va a cargar algún patrón óptico y acá me pregunta si vamos a trabajar en radiancia con valores de L mínimo y máximo o con compensación, ganancia y compensación. ¿Sí? Por lo general, estos datos ya están en los parámetros, donde dice radiancia L mínimo, L máximo, esto vienen en la información de los headers. DN también viene ahí, que es el número de niveles digitales máximos que tiene la imagen. Obviamente, si la imagen es de 8 bits, acá es 255, si es de 16 bits son 65.536. Y así uno hace una operación matemática, 2 elevado a el nivel digital. El ángulo de vista de satélite, o sea, si el satélite tuvo alguna inclinación ligera, bueno, eso también está dentro de las efemérides que se le brinda. Radiación solar espectral, bueno, acá dice elevación del Sol en función del horizonte. 0 equivale a que el Sol está en el horizonte, 60, o sea, 90 grados sería que el Sol esté al mediodía, básicamente. Esta información también se la brinda ahí. Y la radiancia difusa del cielo en función de eso también se les brinda, que es el estado medio de la atmósfera, básicamente. Uno acá ingresa la imagen que quiere corregir y acá se pone la imagen corregida, ¿no? Esto es una mejora que se realiza, que es el tratamiento por corrección atmosférica. No todos los programas que hacen procesamiento de imagen los tienen. Bueno, la mayoría sí los tiene hoy en día, que son Idrisis, Erdas, Envy, sí lo tienen, pero tengo que confirmar si ArcGIS y QGIS también lo tienen. No todos los programas tienen los mismos procesos, ¿no? Pero es recomendable si uno trabaja, por ejemplo, con biomasa en la vegetación, hacer la corrección atmosférica. ¿Por qué? Porque el hecho de haber realizado una corrección atmosférica significa que estoy eliminando toda la interferencia de la atmósfera y después yo puedo llevar o recalcular, acá donde tenemos restauración, acá dice radiancia, y fíjense, yo puedo seleccionar qué tipo de satélite, bueno, en este caso tiene para algunos, y acá tenemos que poner otro sistema, y acá se agrega valor del mínimo y máximo o ganancia y compensación, se cargan los valores y se convierte los valores de niveles digitales a valores de radiancia. O sea, es el parámetro, ¿sí? Físico que se puede medir en la cobertura. Entonces yo puedo ir con un radiómetro de campo, registrar el valor. Tengo parcelas, por ejemplo, donde yo estoy realizando estudios de biomasa. Me voy al campo, yo sé que el satélite pasa tal fecha a las 10:51 de la mañana, me voy a las 10:51, mido la radiancia en ese punto. Después cuando hago todo este procedimiento, ¿sí? Yo ya sé cuánto es la radiancia en el campo, entonces con esto puedo calcular el valor de la radiancia de ese píxel.
Después hago yo la medición, tomo las muestras, puedo medir la biomasa en el campo y después puedo correlacionar la biomasa medida en el campo con el valor de radiancia tomado en campo, con un radiómetro de campo, y los datos que yo obtengo de una imagen satelital. Y después puedo proyectar, puedo definir para cada valor de nivel digital cuál era el valor que teníamos de biomasa. O sea, puedo calcular la biomasa en toda una imagen satelital completa. Hay un trabajo de una tesis doctoral que está en la biblioteca de Silvina Manrique, que está todo el procedimiento justamente de cómo realizar el cálculo de biomasa a partir de imágenes satelitales de Landsat, ¿no? O sea, ya hay trabajos que se hicieron respecto de esto. Profe, Sí. y entonces la biomasa, sin depender de la especie, ya tiene una radiancia, o sea, si nosotros la correlacionamos a campo, ya podemos aplicarla a todo un parámetro, o eso, porque yo tenía entendido que la radiancia también depende de la especie, o sea, no solo de la biomasa. Por ejemplo, Obviamente, sí, ujú, la radiancia que nosotros tenemos, en realidad, recuerden ustedes que lo que está en un píxel es la radiación promedio de del una área. porción de terreno, Ujú. ¿sí? O sea, es la radiación promedio de toda esa superficie. En este caso, como una imagen Landsat, será de 30 por 30 metros, ¿sí? Que en ese polígono de 30 por 30 metros no hay una sola especie, hay un conjunto de especies, pero también tenés la reflexión del suelo, puede haber agua, puede haber cualquier tipo de cobertura. Entonces, vos me dices en esa parcela de 30 por 30 cuál es tu biomasa, y vos sabés que para una radiancia medida en una imagen satelital de tanto valor, corresponde con tanto de biomasa en campo. Entonces, ahí ya lo podés correlacionar, y después lo extrapolas a toda la imagen satelital, o a la porción de tu área de estudio, no a toda la imagen satelital, ¿sí? Entonces se Bien, puede bien. trabajar de esa manera. Bien, ¿alguna otra duda que les quede sobre esto? Yo le estoy subiendo ahora el práctico, ya les muestro ahora cómo se ve el práctico. Sí, este no es... Acá está. Bien. El práctico se ve básicamente así, fíjense que les va mostrando dónde tengo que entrar, qué es lo que tengo que abrir, les muestra cuáles son las ventanas que se abren de las bandas, por ejemplo, ¿sí? La banda 5, la banda 7, dónde ingreso para ver el histograma. Está el paso a paso, les muestra inclusive cómo se ven los histogramas y el tratamiento digital sobre las bandas individuales. Fíjense acá está el stretch. Fíjense que les dice dónde tenemos que entrar en Image Processing, en Enhancement, en Stretch, y acá está el cuadrito con... O sea, está hecho para que, si alguno no pudo entrar a clase, con solo ver esto pueda hacerlo al práctico de igual manera y pueda resolverlo, ¿no? Bueno, acá les va a mostrar que hay algunas formas de visualizar también, hay otras formas de visualizar eso. Acá les habla de lo que es el ruido, el overflow también, de lo que yo les mencionaba, que son los niveles digitales, etcétera, ¿sí? Acá fíjense, bueno, les muestra en práctico la imagen de la banda 5 original, y acá les muestra la imagen con stretch lineal y corte desigual de cola. Y fíjense que ya les da los mínimos y máximos de esta imagen que se ve. Ustedes pueden buscar sus propios mínimos y máximos, elijan la banda. Fíjense acá se ve el histograma de la imagen original, y este es el histograma de la imagen mejorada, ¿sí? Con esa técnica. Eso es lo que tienen que hacer ustedes, mostrar así la imagen, cómo se ve el histograma original y el histograma mejorado, con esa técnica. Y lo tienen que hacer con las tres técnicas, ¿sí? Eso en una hojita de Word. Y acá, bueno, aparecía la composición color, que esto va a ir en el práctico siguiente. Esto lo tengo que sacar de acá y les vamos a dejar este práctico solamente para mejoras unibanda. Y la clase que viene ya vamos a empezar a trabajar con composiciones, con tratamientos multibanda, ¿sí? Los multibandas van a ser composición color, vamos a ver el análisis por componentes principales,
y después vamos a ver ya lo que se llaman clasificaciones, que son procedimientos estadísticos básicamente, ¿sí? Bien, ahora déjenme un segundito, creo que alguien hizo alguna pregunta en el chat, hasta que esta cosa me habilite. Ahí está. Yo lo voy a poner para la entrega de trabajo práctico. Hoy le estoy habilitando para la entrega de prácticos que vimos anteriormente. Van a ser 2 semanas más o menos para que puedan entregar los prácticos, no se preocupen. Ya les vamos a habilitar eso. Y bueno, voy a hablar con el profesor Virgilio para que veamos un poco lo que respecta a los alumnos que están con el tema de la nota, que están cerca de 60, pero que no llegaron a 60. Bueno, yo voy a tratar de hablarlo al profe Virgilio para ver qué es lo que podemos hacer, ¿no? Si se puede hacer algo que esté dentro del alcance de nuestro.